Chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el desglose de las entradas que tuvimos en el EURSD, justamente la última semana del mes de junio. Ya hemos iniciado julio, un nuevo mes. El día lunes, bueno, domingo se activa el mercado nuevamente y lunes iniciamos con las operativas para el mes de julio. Bien, entonces empecemos con el desglose, qué es lo que yo he visto. Voy a explicar, siempre trato de explicarlo de manera detallada para que puedan entenderlo. Y por ahí que otros les doy unos tips también para que lo puedan aplicar, ¿sí? Entonces, empecemos. Aquí vamos a ver a una estructura de 4 horas. Esto claramente era una tendencia hacia el alza que ya había sido rota. La estructura, según la estructura, ya nos había dejado la ruptura, prácticamente esta ruptura que teníamos en estos puntos. Entonces, es en estos puntos de aquí, que fue un día viernes, justamente la semana pasada, termina la semana aquí. ¿Qué es lo que sigue cuando el precio rompe una estructura de mercado? Por lo general, corrección. Bien, entonces lo bueno que el mercado que nos puede dejar en un cierre de semana es que haya terminado cualquier impulso de cualquier temporalidad. Cosa que el día lunes, que es el mercado, se mantiene muy lento y martes también. Ya el día de las noticias, miércoles, jueves o viernes, es donde hay los movimientos fuertes. Pero eso también va a depender de en qué posición se encuentra el mercado. No siempre el precio nos deja o termina en un impulso. A veces termina en medio de un impulso, o sea, la mitad del impulso. Entonces quiere decir que el lunes va a continuar con una buena entrada. Entonces, todo es cuestión de ver esos detalles. Si en sí hay muchos panoramas que, se puede ver en sí. Eso ya con la experiencia de cada uno va a poder, entenderlo, ¿no? Bien, chicos, entonces justamente eso de la experiencia es justamente ese detalle que hace la diferencia del uno del otro entre los traders. Con esas cositas, bueno, esas cositas hace que uno pueda ver de una manera muy diferente. Entonces, chicos, les recomiendo que siempre estén practicando, siempre estén, digamos, haciendo reconocimiento de su información, la información que tú lleves. Bien, chicos, entonces empecemos. Aquí claramente vimos un cambio de estructura. El precio ya desde ahí se proyecta que va a haber una corrección, retroceso para continuar con las ventas. Entonces esperamos siempre que el precio retroceda. Esto, si ven, es una temporalidad de 4 horas. Cuando es una temporalidad grande, no quiere decir que en un día va a formar una corrección. Chicos, aquí tenemos que deducir, pues es solamente deducir con la hora. Si esto fuera diario, simplemente la semana o esta semana se lo habría pasado solamente formando la corrección o todos los días o las entradas que habría dado, ya sea de compras y ventas, habría sido solamente en la formación de la corrección, ¿verdad? Entonces, como es de 4 horas, el precio como que se demora un par de días. Se va a demorar aquí, hubo entradas de compras, tal vez, no sé, por aquí ventas y compras y así. Bien, viendo eso, nosotros esperábamos de que el precio retroceda. Aquí justamente en este apartado tengo lo que, bueno, eso es la entrada final. Aquí siempre nosotros hacemos el mapeo con el DXY, ya que el euro SD es una de las correlaciones más fuertes con el DXY, el índice del dólar. Entonces hacemos una proyección. Entonces lo que se hace es que el precio, en ese entonces, el precio de la semana termina aquí. Esto ya es cuando inician las ventas. En estos puntos, aquí, que el precio venga a retroceder aquí y de ahí empiece lo que vendría a ser las compras. Bien, entonces, justamente desde este punto se busca lo que vendría a ser la proyección para que el DXY suba y lo que vendría a ser el euro CD caiga, ¿verdad? Sencillo. Aquí para nosotros medir los retrocesos tenemos como herramienta Fibonacci y según Fibonacci también complementar con lo que vendría a ser las zonas. Siempre nosotros estamos operando en zonas, nunca operamos de un nivel, nunca operamos también solamente por el hecho de que el precio está dentro de Fibonacci. Si hay Fibonacci, tiene que haber una zona que se complemente y es ahí donde nosotros tomamos las entradas. Siempre van a ser en zonas. Por ese punto vamos a hacer, vamos a regresar nuevamente, que la corrección ya termina justamente cuando el precio entre la zona de aquí, de la misma manera también. Les doy un tips aquí, cada vez que el precio haga un cambio de estructura, por lo general siempre su entrada va a ser en el inicio del fractal, prácticamente de la tendencia, donde termina el cambio de tendencia aquí, justamente el impulso, este impulso que vendría a ser el fractal
Esto de aquí sabemos que siempre hay dos entradas, uno que se va a generar en el inicio y otro se va a generar por aquí. Bueno, no digo dos entradas, sino digo dos zonas. Las dos zonas siempre se van a desarrollar uno en los extremos, ya sea tendencia bajista o alcista, en este caso bajista, y otro se va a desarrollar por el 50%. Siempre va a haber dos, chicos, siempre va a haber. Cuando aparezcan dos, la, bueno, la herramienta o justamente la temporalidad, la sesión va a ser quien nos diga a cuál de esas dos zonas el precio va a reaccionar. Se va a posicionar en la temporalidad, bueno, según la temporalidad, en su sesión más que todo, en su sesión. Ya cuando el precio esté posicionado en la hora de la apertura, ya sea de Londres o Nueva York, donde se opera, se va a dar la entrada. Una hora antes, media hora antes, el precio ya va a estar reaccionando y se da la entrada. Bueno, los chicos que llevaron las clases conmigo saben bien claro ya sobre ese tema. Listo, según FIBO, el precio debería retroceder aquí en esos tres niveles, que es justamente el punto más importante. De ahí teníamos, obviamente, cuando tenemos dos zonas, siempre vemos qué es lo que pasa en la primera zona, que fue esto. Mientras el precio esté por debajo, tomamos en cuenta la primera zona. Si invalida esto, ahora sí, ¿cuál es? Va a ser la última zona. Bien, justamente cuando pasa eso, vamos a una hora. Ahora sí, vamos a una hora. Vamos a activar lo que vendría a ser las sesiones. Aquí, esta sesión solamente es para Nueva York. Yo lo he configurado para Nueva York. Yo opero en Nueva York prácticamente. Y la semana inicia. Lunes. ¿Qué pasó lunes? Lunes empieza a formar corrección. Cuando termina aquí, yo casi no suelo operar. No operé estos días. Porque sé que va a formar estructura de corrección. Y cuando es corrección, ya saben que el mercado es muy lento. Si da entrada, hubiera dado movimientos muy pequeños. Lunes no dio entrada para Nueva York. Martes tampoco dio entrada. Prácticamente ahí es como que no hay mucho. Entonces ya para el día, bueno, aquí esto de aquí es lunes. No, esto es viernes, chicos. Disculpen, esto es viernes, me equivoco. Esto es viernes. Lunes, aquí nuevamente, inicia la semana. La nueva semana inicia aquí. Ya el precio estaba retrocediendo. Entonces aquí no hay nada. Martes, aquí, justamente el precio el día lunes no se da nada en la sesión de Nueva York. Pero para la sesión de Asia, ya cuando acaba Nueva York, bueno, Londres, Nueva York a partir de ahí sigue con Asia, con una parte de Asia, ya para la tarde, se comienza a mover muy fuerte. Se mueve, se mueve. Ya sabemos que en Asia no se opera, siempre se opera en la sesión de Londres-Nueva York. Sube, sube y se va actualizando. Aquí nuevamente 1 de la mañana, bueno, en mi horario, Perú, Colombia, Ecuador, la sesión de Londres se da a las 2 de la mañana, pero la entrada se da una hora antes, media hora antes a la apertura de la sesión. Entonces aquí una hora antes ya empieza a subir, eso ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces aquí sube Londres, ya va empezando a subir, subir, subir y inicia la sesión de la apertura. Bueno, a las 7 es la que abre la sesión de Nueva York. Entonces abre el mercado a las 7 y buscando la zona. Si se dan cuenta, en esa zona que teníamos, el precio nunca deja un rechazo, siempre se espera la confirmación de entrada. ¿Qué es una confirmación de entrada? Hay dos tipos de confirmación, por patrón o por estructura. ¿Qué es la de estructura? Es el cambio de estructura que todos ya conocemos, que es la mejor confirmación que puedas esperar, ya sea en la temporalidad que sea. Bueno, obviamente una temporada menor siempre es. Las confirmaciones se toman en una temporada baja. Siempre estamos moviéndonos entre tres temporalidades. Una mayor, bueno, la mayor que nos va a indicar la dirección, una intermedia que vas a buscar tu zona y una pequeña que va a ser dentro de esa zona mayor donde la que tomas bueno, tu confirmación, la entrada. Bien, entonces vemos aquí que el precio sube, no deja ningún indicativo de rechazo y es más, desde aquí tenemos mechas. Esto no debe de pasar o no debe de haber cuando tenemos una zona cercana, porque esto indica de que la fuerza es alcista. Entonces, estas mechas de aquí deberíamos verlo, pero en la zona, eso sería muy bueno. Aquí arriba, obviamente la mecha sería del grupo de vendedores, que indicaría rechazo. Por lo tanto, no nos indica nada. Aquí vemos que tenemos una vela hacia la baja, tampoco indica nada bueno. Y luego con una vela para las 7 sube, se actualiza automáticamente que te dice que en esta zona no hay nada. Y bien, el precio sube aquí y ahí a esa hora de las 8 deja una DOI aquí que vendría a ser la luz verde para que tomes la entrada. Todo se correlaciona con la sesión, bueno, la información, la estructura, la zona que tenemos aquí. Aquí tenemos una zona en mecha
que a esto se le conoce como una zona de liquidez. Aquí, bueno, aquí hay dos temas que es, bueno, nosotros sabemos que liquidez justamente también nos brinda zonas y a su vez la liquidez también se ve como lo que vendría a ser la barrera de liquidez. El mercado elimina justamente esta liquidez, pero hay que también saberlo reconocer y ese es otro tema que tal vez más adelante ya los comparta. Bien, entonces también por otro lado quiero que vean esto en una temporada de 2 horas, la tendencia que teníamos aquí en estos puntos. Aquí claramente es una tendencia al alza y utilizó una línea de tendencia. Se puede utilizar, no, pero este es por complemento. Lo muestro aquí para que vean que toda la información se complementa. El algoritmo prácticamente del mercado siempre te va a indicar un punto, ya sea la metodología que utilices. Bueno, por lo general les recomiendo que utilicen una metodología. eh, no digo de que las estrategias estén mal, pero te limitan prácticamente las estrategias. ¿Cuál es la diferencia entre una metodología y una estrategia? Una metodología es el ABC para que tú puedas leer el mercado. Una estrategia prácticamente es unir tres confluencias o herramientas y cada vez que se repite esa herramienta tú colocar una entrada, no importa si es compra y venta. Entonces, esos son detalles a tomar en cuenta. Entonces aquí lo coloco para que puedan ver que el algoritmo del precio siempre te va a indicar un buen precio. Bueno, un buen precio, un buen punto, que todo se correlaciona y donde te señale ese punto, eso es la entrada buena para poder seleccionar una buena zona o una buena reacción. Justamente aquí, estructura de mercado, tenemos información bajista. Línea de tendencia que fue roto, bajista, ya tenemos adicionalmente una ruptura, justamente desde el cambio de estructura con la línea de tendencia que indican ya un cambio de estructura. Bien, otro dato sobre la línea de tendencia, aparte, ¿qué nos dice sobre la línea de tendencia? Cada vez que el mercado rompe una línea de tendencia, en la corrección, por lo general, siempre viene a testear la línea de tendencia. Es un dato adicional, no puede ser tan relevante, pero ya eso es como que un dato súper básico, pero no está de más saberlo. Bien, una vez cada vez que hace un cambio de estructura, se busca las zonas que tenemos esto, y el precio retrocede. Movimiento de estructura, lento, que es parte de corrección, lento, lento, hasta que se posicione en nuestra zona. Una vez que el precio se posicione en la zona, debemos esperar la sesión. Nunca se opera por el hecho de que el precio esté en la zona. Que se posicione, o lo último que se va a hacer, voy a eliminar el FIBO. Lo último que se hace en la zona es esperar a que el precio se posicione y muestre la confirmación de entrada que sería el rechazo. El rechazo o el cambio de estructura que tú veas en la temporalidad de tu confirmación. Bien, una vez pasa eso, recién se toma la entrada dentro de la sesión. Entonces aquí yo tomo mi entrada, stop loss por encima de la zona. Yo siempre coloco 20 pi de stop loss, que vendría a ser el 1% de mi cuenta. Eso ya está calculado, ya cada uno lo ve. Bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomo la entrada y el precio comienza a caer. Cae muy fuerte, confirmándome que el precio ha iniciado. Justamente cuando se da este mechazo aquí en el índice del DXY, también me hace lo mismo. Esto quiere decir de que ya la entrada ha iniciado. Entonces ya proyecto la mira hacia el alza. Justamente esta reacción es por Fibonacci. Cuando pasa una reacción por Fibonacci, por lo general el mercado siempre llega al menos 0.27 o al menos 0.617. Cuando llega al menos 0.617, los chicos que enseño ya saben cuando el precio sube demasiado fuerte y rompe el menos 0.27, ahí sí se le ve de que el precio llegará arriba. Pero ¿qué pasa cuando el precio ya antes de llegar al menos 0.27 comienza a mantenerse débil? Y cuando llega al menos 0.27 muestra rechazo. Ya ese es el punto de que el precio no sube más, sino se devuelve. Bien, no sé si por aquí lo tengo. No, no lo tengo. Aquí, mira, aquí justamente ya deja resalto, la doy, el rechazo. Bueno, prácticamente la zona de liquidez, donde hay liquidez también. Bueno, esta zona de liquidez, donde hay liquidez, siempre deja liquidez. A partir de ahí el precio cae todo bonito. Listo. Una vez ya teniendo eso en cuenta, el precio comienza a caer. Cae, el precio acaba ya, bueno, aquí esto es 9 de la mañana, a las 11 por lo general el movimiento acaba. El movimiento del día solamente dura 4 horas. Entonces acaba el movimiento del día y esto vendría a ser Asia, 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 Asia y
el día acaba en esos puntos. De momento, el precio te dice de que se va a dar la vuelta. No, no te dice que el precio se va a dar la vuelta. Ahora, aquí vamos a ver según el horario. Esto es 13. Esto es Asia, Asia, Asia. El precio se va actualizando. Asia, Asia, Asia. Y aquí justamente, ya esto es medianoche por aquí. Y inicia un nuevo día. Para Londres, 2 de la mañana comienza a subir. Desde este punto a este punto el precio ya ha generado un nuevo fractal, que vendría a ser justamente este movimiento pequeño que tenemos aquí. Sería justamente esto de aquí. Bien, por otro lado también cuando pasa esto, si nosotros vamos a una temporada mayor, esto es la última clase que he compartido, eh, justamente cuando se da una entrada, aquí si esta es una entrada, una vela hacia el alza, y sabemos que el precio va a caer según las velas diarias, también podemos saber la dirección del precio y qué es lo que no debe de hacer las velas diarias. Entonces, cuando abre el precio una vela, por lo general siempre forma primero la mecha. Y justamente antes de que forme el cuerpo de vela, Londres es quien es el punto que va a iniciar justamente para que el precio ya se devuelva. Una vez que forme la mecha, llega a la sesión de Londres y Londres es quien se mueve, Nueva York forma el cuerpo de vela. Las 4 horas termina aquí y al final cierra aquí abajo. Ese es como si fuera una pequeña regla de las velas, del día a día que se puede seguir. Entonces, justamente yo sabiendo eso, por ley, si espero que el precio caiga, no debería de superar la mecha de aquí de la vela anterior. Por lo tanto, sí esperaba que el precio retrocediera y luego caiga. Ahora, con esa mira es la cual yo puedo hacerle un seguimiento al precio. Vamos a hacer esto así. Entonces nos vamos aquí a la temporada de 1 hora. Regresamos al inicio y aquí. Justamente rompe mínimos ya para indicarnos también de que el precio va a ir muy bien. Rompe mínimos por aquí. Vamos a borrar esto. Esto es del FIBO. El mayor de aquí también es por FIBO. Y simplemente se busca zonas. Hay que movernos entre las temporales para buscar zonas. A lo menos en 1 hora no se ha reflejado una buena zona. Entonces subimos temporales 3 horas. Bueno, en 3 horas se ve rechazo. Vamos a ver aquí en 2 horas. Tenemos, bueno, no hay nada. Tenemos aquí en 1 hora. Bueno, allá algo se ve. Y en 30 minutos es este punto. Justamente este punto de aquí es la zona. Bien, entonces si el precio terminó aquí abajo, lo que debería de hacer es que en este punto me dé la entrada Londres. Bien, y nos ubicamos con las sesiones. Aquí justamente 3 de la mañana, 2 de la mañana y aquí ya el precio comienza a reaccionar. Prácticamente todo lo que ha hecho dentro de esta zona es Londres. Aquí se puede colocar un market shift para confirmar de que el precio está siendo respetado. Solamente necesitas una vela con cuerpo de vela que cierre por encima de este nivel y automáticamente te invalida esta entrada de aquí. Bien, eso es un buen punto también. Esta es una zona a la cual el precio puede reaccionar varias veces. Eso también lo tenemos en cuenta. Justamente este market shift es el que pone orden en las zonas mientras se mantengan las velas cerrando por debajo. Perfecto. Entonces, para los que operamos Nueva York, nosotros ya vemos actualizado eso y tenemos aquí lo que vendría a ser justamente en la clase de las sesiones. Sabemos que el precio, bueno, según las sesiones nos da miras, justamente si la entrada nos da Londres o si la entrada nos da Nueva York. Sabemos qué es lo que va a pasar de por ahí, a partir de ahí. Cuando la entrada de Londres, esto les doy como tips, cuando la entrada de Londres, tenemos dos tipos de reacciones. Uno, el precio de Londres no se mueva muy fuerte, que es el que siempre espero. Nueva York hace la breve corrección, siempre hace la breve corrección y luego, pum, se va. 1 hora antes, media hora antes, a la sesión te da la confirmación. Si no se da en su horario, dentro de su horario, así que va a ser como una B ahí. Ahí es esa jugada también no me gusta. Por lo general a mí me gusta cuando hace 1 hora antes, media antes la confirmación. Eso es muy bueno. Lo mismo pasa aquí cuando continúa otro es Londres da la entrada, pero se distribuye Londres y Nueva York hace breve corrección y hace este movimiento. Prácticamente cuando Londres se distribuye, Nueva York ya no tiene mucho para distribuir. Entonces suele hacer esto, terminar ahí, o bien termina aquí, alcanzas tal vez su zona, su objetivo, y luego hace algo así, prácticamente una entrada en forma de B, o sea, una venta o una compra al revés si es para la compra o para la venta.
Entonces lo mejor siempre es justamente estos puntos. Bien, entonces aquí miren, justamente ¿quién está dando la entrada? Londres. Por lo tanto, Nueva York debería de continuar el movimiento. Y como es un cambio de estructura, bueno, que estamos viendo hacia la baja, todo indicaría ventas, ¿verdad? Bien, listo, la entrada aquí se toma, se mantiene. Este es el día que ya acabó, se mantiene. El siguiente día aquí. Yo justamente tomo esta entrada porque me despierto a las 6. Yo tengo mi alarma que me despierta a las 6. Yo veo esto y digo, pum, ya se dio la entrada en Londres. Prácticamente yo estoy entrando en una parte de Londres, ya que no se movió mucho. Tomé ahí y mi stop loss por encima. Por regla, el precio no debería de llegar justamente aquí en esta reacción de la zona. Prácticamente la entrada que se está dando aquí se está dando en el extremo, en el descuento más mínimo, en zona, está saliendo en zona. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces mi stop loss por encima de esta zona. Yo ya sé de que el precio no va a llegar tampoco en aquí. Si en caso el precio quiera subir, tenlo por seguro que no va a subir para hacer algo así y así. No, sino para irse hasta un poco más arriba. Entonces ya el panorama cambia por completo, ya no es ventas. Entonces cae el precio, cae muy bien. Yo en estos puntos, yo sé que en la apertura de Nueva York el precio va a ser una corrección. Si no lo hace una hora antes o media hora antes de su apertura, lo va a hacer dentro de su corrección. Entonces justamente ahí había noticias. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la noticia, sube y luego continúa la caída. Prácticamente esa breve corrección que hace en la apertura de Nueva York lo hizo ahí adentro con la noticia que estaba muy cerca. Si no me equivoco, era a esa hora de las 8, 8 y media. Ahí justamente estaba acumulando. Baja temporalidades. Yo justamente vi eso, esperaba todavía de que el precio retrocediera a estos puntos, que es un patrón de continuidad, es un CP, es un buen punto para que el precio retrocediera y caer. Entonces el precio llega aquí. Cuando bajamos temporalidades siempre busco más, como se dice, ideas para ver a cuál de esos dos el precio podría llegar. Y en estos puntos nuevamente me genera un CP, un patrón de continuidad que está justamente aquí. El precio cae, viene aquí y comienza a reaccionar. Ya cuando me muestra este rechazo, yo digo, ok, el precio a partir de aquí se devuelve. Cae muy fuerte, está indicando bien la fuerza baja, nuevamente se regresa y yo digo, bueno, esto probablemente llegue aquí arriba, lo va a invalidar. Pero ¿qué pasa? La siguiente vela nuevamente muestra fuerza bajista. Entonces, mientras va pasando todo este pequeño enrollo que hace ahí, nosotros podemos subir temporales más altas porque ahí ya está pasando el tiempo, entonces queremos ver el cierre de las velas mayores. Entonces, cuando tú subes unas temporales más altas, que te muestra en 15 minutos, ya no te muestra ese pequeño, bueno, enrollo ahí adentro, un poco de ruido, sino que ¿qué pasa? Que nos muestra rechazo. Entonces, mientras el rechazo sea de una temporada mayor, eh, bueno, más confianza te da porque el rechazo es más fuerte. Yo tengo aquí la primera mecha y digo, perfecto, esto es bueno porque ya sé que el precio a partir de aquí se da la vuelta. No cae al instante, nuevamente me deja otro rechazo, que es mucho más fuerte ahora sí la reacción. Esto puede pasar hasta con 3 mechas, pero por lo general con en 2 mechas ya el precio se mueve. A eso se lo conoce como Candyland. Cuando hay dos liquidez aquí juntas, la reacción a partir de ahí es muy fuerte. Entonces a partir de ahí el precio cae fuerte. Pum, ya dije de ahí que el precio ya continuaría toda la caída. Entonces lo que me falta es que acabe la sesión. Acaba la sesión. Nosotros siempre cerramos a esa hora de las 11, que es donde acaba el precio. Bueno, el movimiento fuerte del día. Nos vamos a una hora. Tenemos una hora y el precio termina justamente en esos puntos por aquí y ahí acaba la sesión. Yo cierro justamente mucho más antes porque ya lo tenía medido. Como estaba a pocas horas de bueno, a las 10, una hora faltaba para que el precio, la entrada del día acabe. A partir de ya es lento y haga lo que haga, es lento, ya no se mueve. Justamente aquí tengo lo que vendría a ser una acumulación de liquidez, que es la acumulación de liquidez, se conoce como para que el precio elimine la barrera de liquidez, que deben conocer muchos. ¿Cómo se forma la liquidez o la barrera de liquidez que va a ser el precio? Lo va a hacer o cómo se forma primero la barrera de liquidez. La barrera de liquidez se forma en todas las zonas que han sido reaccionadas, niveles que han sido reaccionados, acumulaciones o estructura acumuladas que, bueno, de la estructura que se han formado en la estructura anterior. Entonces, según la estructura, es lo primero que va a buscar el precio. Cada vez que elimine, siempre va a haber una corrección dependiendo del tamaño. Hay acumulaciones de liquidez grandes
que cuando el precio lo elimina, siempre hay también una corrección grande. Entonces, como estamos viniendo de una tendencia bajista, elimina esto, yo ya cierro justamente, es por eso que lo mantenía aquí los puntos de cerrada, cierro mi entrada y a partir de ahí retrocede el precio y acaba justamente la sesión. A partir de ahí yo ya no tengo nada que hacer, el precio cae y esto es el nuevo día. El nuevo día que no operé, yo ya tenía ya esto, ya para mí acababa el mes ahí. Entonces el nuevo día ya no operé ni lo que vendría a ser el tercer día. Pero el tercer día que teníamos aquí para el día jueves también se desarrolló muy bonito. Es el mismo panorama, chicos. Mira, tenía zonas aquí porque el fractal era ¿cuál? ¿Cuál era el fractal? El de aquí, de la estructura, ¿verdad? Bien llegaba aquí o bien llegaba aquí arriba, ¿verdad? Listo. Entonces, según la sesión, se tomaba la decisión. Baja 30 minutos. Veremos aquí. 1 de la mañana. 1 de la mañana aquí inicia Londres. Otro dato que también sabemos es que cuando Londres está en la nada, cuando no está en zona, lo que hace Londres buscar la zona para que se posicione para la apertura de Nueva York. Entonces, de aquí abajo busca la zona Londres. Sube, sube fuerte. 3 de la mañana sigue siendo Londres, Londres, Londres. Y aquí. Y 6 de la mañana. 7, que es la apertura de Nueva York y pierde el precio. ¡Pum! Se cae. Ventas tranquilamente. Stop loss donde por encima de la zona. Eso también fue muy bonito. Acaba justamente en esas 4 horas movimiento fuerte y terminaría aquí el día. Justamente cuando el precio llega a esos puntos, es ahí donde yo veo, vamos a ver aquí nuevamente el DXY, que ya alcanza su movimiento fuerte. Porque este movimiento que estamos proyectando se daba por Fibonacci. Cuando se da por Fibo, aquí esta reacción de Fibo, el precio siempre llega a estos niveles del menos 0.27. Cada vez que el precio llega aquí o llegue aquí, siempre termina el movimiento. Prácticamente todo este es el impulso y lo que viene a partir de ahí es la corrección o rango, sea lo que sea, pero ya lo que se viene ahí es una corrección. Entonces lo recomendable es siempre cerrar las entradas en estos puntos, o a lo menos ya cuando esté cerca. Nosotros cerramos justamente, bueno, el último día se termina aquí. eh, para el día viernes se actualiza y el precio comienza a mostrar rechazo. Por lo tanto, para el día viernes se sabía que iba a haber ventas y no compras. Entonces, lo que hace el día viernes, este es viernes, el DXY cae y el EURUSD sube. Tampoco lo operé, ese día tampoco me conecté. Ya a ese punto, como les digo, nosotros ya habíamos cerrado el mes para el mes de junio, ya con estos dos últimos tres de la semana. Estamos trabajando con cuentas de fondeo, tenemos cuentas de fondeo, por lo tanto ya se van a realizar lo que vendría a ser o el pedido de los retiros de los beneficios. Entonces, chicos, esto vendría a ser el resumen, el desglose de la entrada que teníamos para el EURUSD. Espero que les haya ayudado. Voy a estar compartiendo más desgloses de las entradas que tenga bueno, en las siguientes semanas, días del nuevo mes. Así que, chicos, nos vemos a la siguiente. Bye bye.